Ya, chiquillos, eh, la clase pasada abordamos lo que eran los grupos, los pueblos sedentarios y los pueblos nómades, ya que cada uno tenía cierto diferentes características. Ya, por ejemplo, los sedentarios son aquellos que se quedan siempre en un lugar, ya solamente se expanden, pero desde un lugar fijo. En cambio, los nómades son aquellos pueblos que se van desplazando, siempre se van moviendo, son como una especie de gitanos, siempre se van moviendo. ¿Ya? Y también, bueno, abordamos algunas características culturales de los países de Centroamérica, ¿ya? Y ahí, bueno, ustedes me dijeron que tenían varias cosas en común. Por ejemplo, el idioma, que es el español, los medios de transporte, la alimentación, la vestimenta, la forma de comunicarse, entre otros. ¿Bien? También leímos una pequeña descripción de lo que es civilización. ¿Ya? La civilización es una organización de personas eh, que tienen muchas cosas en común, ¿ya? Y es grande, ¿bien? Y eso, lo que vimos en la clase pasada, nos va a ayudar para esta clase porque vamos a conocer una de estas civilizaciones que son los mayas, ¿ya? Y quiero comenzar la clase con lo siguiente. Ya la actividad de la semana tenía que ver con esto, con la línea de tiempo. Ya yo estuve revisando algunas líneas de tiempo que me enviaron al correo o que vi también en Classroom eh, de la actividad de la semana. Ya habían algunas muy buenas. Bien, ¿y qué pasa con la línea de tiempo? Esta forma de línea de tiempo es una manera de organizar ideas, ya que han ido transcurriendo en el tiempo, ¿ya? Por eso se llama línea de tiempo. Y por ejemplo, esta que ustedes pueden ver comienza, eh, es una línea de tiempo de formas de comunicación, ¿ya? De cómo las personas se han ido comunicando a través del tiempo. Entonces, en primer lugar acá tenemos las señales de humo, ¿ya? Luego de las señales de humo tenemos la piedra, ¿ya? Que cuando las personas escribían mensajes en ellas. Luego de la piedra tenemos la mensajería, ya que era cuando las personas dejaban un recado. Luego de ello teníamos las palomas, ya también las palomas se utilizaron para enviar mensajes, ya y entregarlos. Luego de la paloma viene la imprenta, ya después de la imprenta viene el telégrafo, después viene el teléfono, después viene la televisión y la última es el internet. Ya a lo mejor, bueno, ahora hay más, pero en esta línea de tiempo se muestran esas que nombré. Ya, y si se fijan, siempre la flecha va indicando el orden de los acontecimientos. Por eso es que primero nombro las señales de humo, después nombro la piedra, después nombro la mensajería, después la paloma, después la imprenta, después el telégrafo, después el teléfono, después la televisión y por último nombro el internet. Ya porque en la última flecha y el último acontecimiento. Ya siempre las líneas de tiempo parten desde lo más antiguo a lo más reciente. ¿Bien? Y acá, por ejemplo, hice esta línea de tiempo muy simple, ya sobre un poco de mi vida. Ya no puse grandes detalles, ya para que sea simple y se entienda. Bien, acá arriba señalo el tiempo, ya la medida del tiempo que utilicé, ya que en este caso son los años. Ya yo utilicé los años. Y abajo aparecen los acontecimientos, ya los hechos. Entonces, acá, por ejemplo, en 1993 fue mi nacimiento, ya. Luego tuve una infancia, ¿cierto? Desde 1993 hasta el 1999, ¿cierto? El año 1999, donde ingresé a la enseñanza básica, ya a primero básico. Y luego, ¿cierto? Desde 1999 hasta el año 2007, tuve mi enseñanza básica, por lo que el año 2008 ingresé a la enseñanza media, ya cuando no está en primero medio, segundo medio, tercero medio, cuarto medio, ya. El año 2008 comencé esa etapa. Luego,
Bueno, estudié, ¿cierto? El año 2008, 2009, 2010, 2011, y el año 2012, también aquí no lo puse, pero hice una práctica, ¿ya? Porque yo salí de un colegio técnico, ¿ya? Y el año 2013 fue mi ingreso a la universidad, ¿ya? Donde en el año 2013, ¿cierto? Comencé esta carrera universitaria para ser profesor, la cual duró 5 años. Entonces ahí tenemos 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. Ahí tenemos 5 años. Y el año 2018, ¿cierto? Comencé a ser profesor en el Colegio San Esteban, ¿ya? Por eso lo puse ahí. Entonces, si ustedes se pueden fijar, es muy simple, ¿ya? Es para ordenar las ideas, ¿ya? Los acontecimientos que ocurren, ¿ya? Pueden haber líneas de tiempo de vida, pueden haber líneas de tiempo, como vimos anteriormente, de formas de comunicarnos. Ustedes también pueden crear su propia línea de tiempo. A lo mejor puede haber una línea de tiempo de una saga de películas, ¿ya? Por ejemplo, Toy Story, ¿ya? Por ejemplo, no sé, por el año 2000 se creó Toy Story 1, después el año 2005 Toy Story 2, y así, ¿ya? La línea de tiempo es una manera, una estrategia que nos permite ordenar, ¿ya? Ordenar diferentes acontecimientos. Por eso es tan importante conocerla. También lo pueden ocupar en otras asignaturas, ya no tan solo en historia, esto les puede servir para cualquier asignatura. Y acá, chiquillos, aparece algo que es sumamente importante, ya que son las unidades de medida del tiempo, ya donde tenemos el año, que dura 365 días, el lustro, que dura 5 años, la década, que dura 10 años, y el siglo, que dura 100 años. De hecho, hace pocos días escuché una noticia de que se cumplía un lustro desde el primer partido de Chile en la Copa América del año 2015. ¿Ya? ¿Y por qué la noticia decía, se cumplió un lustro? Porque pasaron 5 años. Ya recordar que esa Copa América fue el año 2015. ¿Ya? Entonces, si ustedes van contando, tenemos 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, y ahí llegamos, ¿cierto?, al 2020, que es este año. ¿Ya? Y ahí se cumplen los 5 años desde ese acontecimiento. Por eso se llama lustro. Ya hablamos de década cuando pasan 10 años. ¿Bien? Y estas son las unidades del tiempo que ustedes pueden utilizar para organizar diferentes acontecimientos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, eh, si yo creo una línea de tiempo, ¿ya? Eh, donde mi unidad, donde voy, donde me voy saltando mi rango de años es de 100 en 100. ¿Cuál sería la unidad de tiempo de esa línea? Si voy de 100 en 100, Isis. Mister, es que como aquí usted me dijo que el siglo eran 100 años, me recordó que mi bisabuela, que vive en Serena, si se sigue cuidando, puede llegar al siglo. Tiene 90 y tantos años. ¡Wow! Imagínate, eso es un siglo es muchísimo. Sí, Buen dato. 100 años. 100 años, ¿ya? Entonces, Sí. vuelvo a mi pregunta. Si yo construyo una línea de tiempo, ¿ya? Que va de 100 en 100, es decir, por ejemplo, pongo, no sé, por el primer acontecimiento va a ser en el año 1900, después el segundo va a ser en el año 2000, después el tercero va a ser en el año 2100, después el siguiente va a ser en el año 2200. ¿Cuál sería la unidad de medida que estoy utilizando ahí? Eli. Sería que primero nace, después se pone a ser profesor,
Espérame un poquito, Eli, no te escucho. Espérame un poco. Háblame un poquito más fuerte. El ciclo de 100 sería que uno es como si, como esto, uno nace, profesor, después muere, va pasando de 100 en 100. Claro, pero claro, cuando vamos de 100 en 100, hablamos de siglo. Ya cuando hablamos de 10 en 10, hablamos de década. Cuando hablamos de 5 en 5, lustro. Y cuando hablamos de un año, ¿cierto? Es cada 365 días. ¿Bien? Y estos chiquillos, cuando uno quiere escoger una medida de tiempo, va a depender de cuándo fueron los acontecimientos. ¿Ya? Por eso es que, por ejemplo, bueno, vamos a revisar después el libro, ¿ya? Pero la forma de elegir la unidad de tiempo va a depender de cuánto tiempo haya entre los acontecimientos. Entonces, siempre tenemos que observar bien eh, la tabla de acontecimientos que queremos poner, ¿ya? Y, por ejemplo, siempre en la línea de tiempo a veces vemos estos conceptos, ¿ya? Esta sigla AC y DC, ¿ya? Y estas siglas se crearon para darle un orden al tiempo, ¿ya? Porque antes no había un orden del tiempo, ¿ya? Como que la gente no sabía mucho cuándo era pasado, cuándo era futuro, no había un orden en ese sentido, ¿ya? Y los historiadores tuvieron que ingeniárselas y crear un orden al tiempo, ¿ya? Y este orden lo dio Cristo, ¿ya? Entonces, desde el nacimiento de Cristo, el tiempo comenzó a ser historia, ¿ya? Y antes del nacimiento de Cristo fue considerado prehistoria. Por eso se llama antes de Cristo. AC significa antes de Cristo y después de Cristo se escribe como DC, ¿ya? Y la C va con mayúscula porque es un nombre, Cristo, ¿ya? Y acá ustedes pueden ver en estas barritas de colores, ¿cierto? Cuando hablamos del pasado, ¿cierto? Aquí está la C que representa el nacimiento de Cristo. Ahí comienza, ¿cierto? El año 1, el año 50, el año 100. eh, Acá el año 101, el año 200, y así. Así va avanzando hacia atrás. Y desde el nacimiento de Cristo en adelante tenemos, ¿cierto? El año 1. Después tenemos 25 años, 100 años, 101 años, 200 años, hasta llegar a los 2020 años que han pasado desde el nacimiento de Cristo, que es lo que tenemos ahora. ¿Ya? Y acá hay algo importante, porque acá se muestran los siglos, cómo se conforman los siglos. Ya dijimos que los siglos son cada 100 años, entonces en este caso comienzan desde el año 1 hasta el año 100. Ya, eso sería el siglo 1. Y luego desde el año 101 al año 200 es el siglo 2. Después sigue eso, después desde el año 201 al 300, siglo 3, y así sucesivamente, ¿ya? Y acá hay una estrategia de cómo saber los siglos de cada año, ¿ya? Que es la siguiente. Dice, para saber a qué siglo pertenece un año, se le suma 1 a partir de la centena. ¿Ya? La palabra clave aquí es la centena, se le suma 1 a partir de la centena. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el 25, ¿ya? El 25 no tiene centena, o sea, su centena es 0, ya que aquí no aparece, ¿ya? Pero la centena del 25 es 0, ¿ya? Acá no aparece. Entonces, a 0 se le suma 1 y es, ¿cierto?, el siglo 1. ¿Bien? Espérame, voy a ir a... Luego de eso tenemos el año 476. Acá sí tenemos la centena, ¿ya? El 6, por ejemplo, es la unidad, el 7 es la decena
Y el 4 sería nuestra centena. Por lo tanto, a 4 se le suma 1 y nos da 5. Por lo tanto, el año 476 pertenece al siglo V. ¿Ya? Después tenemos otro año, tenemos el año 1453. ¿Ya? Entonces aquí dice que se le suma 1 a partir de la centena. Acá tenemos, ¿cierto? Unidad, que es 3, decena 5, centena 4 y unidad de 1000, 1. ¿Bien? Por lo tanto, nosotros tenemos que sumar desde la centena, es decir, tenemos 14, ¿ya? Y a 14 le sumamos 1 y nos da 15, ¿ya? Por lo tanto, el año 1453 pertenece al siglo XV, ¿ya? Que está en romano ahí, ¿ya? Donde la X representa el 10 y esa V representa el 5. Y luego, ¿cierto? Tenemos el año 2010, donde desde la centena, ¿cierto? Se le suma 1, ¿ya? Y desde la centena tenemos el número 20, ¿ya? Entonces a 20 se suma 1, nos da 21, y 21, perdón, y el año 2010 pertenece al siglo XXI, ¿cierto? XX, 10 más 10 y 1, que es ese palito que está escrito ahí. ¿Ya? Entonces mi pregunta es, si estamos en el año 2020, ¿a qué siglo pertenecemos? ¿En qué siglo estamos? Pueden escribirlo si quieren, para hacerlo. Si estamos en el año 2020, ¿en qué siglo entonces estamos? ¿Nico? El ciclo XXI. Bien, en el siglo, mira, cuidado, ya no es siglo, ya con G. Bien, estamos en el siglo XXI, correcto. Y si fuera, por ejemplo, el año que nací yo, ya, yo nací en el año, mira, vamos a volver atrás. Yo nací en el año 1993. Entonces, ¿en qué siglo habré nacido yo? Si nací en el año 1993, ¿en qué siglo nací? ¿Camila? En el siglo XX. Bien, correcto. Bien, siglo XX. Correcto. Bien. Ya, entonces, de esta manera se ordenó la historia, ya, a través del nacimiento de Cristo. Bien. Y acá, chiquillos, no, me adelanté un poquito, espérame. Ya. Recuerden esto que les acabo de decir. Ya, ahora les voy a compartir esto, espérame. Ay, espérenme. Ahí sí. Ya, chiquillos, en su pantalla ustedes están viendo este mapa, ¿ya? Este mapa muestra a América, ¿ya? En sus 3 regiones, América del Norte, América Central y América del Sur. Acá en la esquina aparece la rosa de los vientos, ¿cierto? Que nos indica dónde está el norte, dónde está el sur, dónde está el este y dónde está el oeste. Bien, y acá la simbología o leyenda nos indica los 3 pueblos, perdón, las 3 civilizaciones que nosotros vamos a ver. Ya de color amarillo o medio café está la civilización maya, de color verde está el imperio azteca, y de color celeste o azul está el imperio inca. Bien, y nosotros hoy vamos a ver la del imperio maya. Bien, el imperio maya, como ustedes pueden ver, se ubicó acá en esta zona que se llama Mesoamérica, ya que actualmente corresponde a gran parte de México, ¿ya? Y otros países también, pero la mayoría, la gran parte de su territorio es mexicano. Bien, que se encuentra acá.
bien, en Mesoamérica, así se llama. Y eso es lo que también nos muestra el libro en la página 129. Para quienes lo tengan a mano puedan abrirlo, ¿ya? La página 129. Bien, en la página 129, chiquillos, se muestra la misma zona, pero como con un zoom, ¿ya? ¿Cierto? Ahí se ve en la misma parte que yo les muestro, que les mostré en la página, en la imagen anterior, y acá ya aparece el territorio maya, pero con zoom, ¿ya? De cerca. Y bueno, se ven el Golfo de México, el Mar Caribe, el Océano Pacífico. Acá también en la simbología aparece el relieve, ya donde el color café más oscuro son cadenas montañosas, ya un relieve alto, y la parte verde son las zonas planas, ya de llanura. Bien, también de este mapa se ven algunas ciudades. Mira, le voy a hacer un poquito, lo voy a acercar un poco. Ya se ven algunas ciudades como Chichen Itzá, Mayapán, Uxmal, Palenque, Piedras Negras, Huaxantún, Tikal, Tayasal, Bonampak, Izapa y Copán. Ya se ven esas ciudades. Y acá, chiquillos, aquí a mano izquierda, eh, aparece la siguiente descripción. Vuelvo a repetir, página 129. ¿Ya? Entonces vamos a leer. Dice, el tiempo y el espacio donde habitaron los mayas. ¿Ya? La historia de los mayas se inició hace más de 2000 años en el área cultural y geográfica conocida como Mesoamérica. ¿Ya? Aquellos que tengan algún lápiz por ahí pueden también, subrayar, ya ir marcando. Ya yo aquí lo voy a marcar. ¿Cierto? Mesoamérica. El territorio maya abarcó lo que actualmente corresponde al sur de México, Guatemala, Belice, parte de Honduras y El Salvador. Esos fueron los países que abarcó la civilización maya. ¿Ya? Esta superficie o suelo puede ser dividida en 3 zonas geográficas. En el norte, de terrenos planos, ¿cierto? Que es lo que se ve aquí en el mapa, el área que está de color verde, ya, terrenos planos, clima seco y vegetación matorral, ya, así son los terrenos planos de ahí. Bien, hay un terreno plano, clima seco y vegetación de matorral. Luego tenemos en el centro, clima tropical, con presencia de selvas y numerosos ríos, que sería aquí, donde sale zona central. Y después tenemos en el sur, y el sur de mayores alturas donde se presentan climas templados y fríos y áreas con bosque, que es lo que aparece acá, como zona sur en el mapa. Bien, eso es lo que tenemos. Luego dice, con el paso del tiempo, diferentes razones provocaron la decadencia de los mayas y la desaparición de sus ciudades. Cuando los españoles llegan a América, influyen aún más en este proceso. Pese a ello, hoy descendientes de esta cultura siguen habitando en el territorio que ocupó esta civilización. ¿Bien? Y acá, chiquillos, aparece la cronología de la historia maya. ¿Bien? Aparece, ¿cierto?, en primer lugar un periodo que se llama preclásico, que comienza desde el año 2000 a.C. hasta el año 300 también antes de Cristo. ¿Por qué aparece aquí así como un menos 300? Porque recuerden de que desde Cristo hacia atrás parte también del año 1, ¿ya? Repito, en la línea de tiempo, desde Cristo hacia atrás parte del año 1, y de Cristo hacia adelante también parte del año 1. ¿Ya? Entonces aquí dice que duró, ¿cierto?, del año 2000 AC al 300 antes de Cristo. ¿Ya? O del 300 antes de Cristo al 2000 antes de Cristo. Cualquiera de las dos formas de leer es correcta. En este periodo preclásico construyeron pequeños núcleos urbanos frente a las costas del Océano Pacífico, las que posteriormente se transformaron en grandes ciudades-estados.
es decir, son las que están acá, esa ciudad. ¿Ya? Porque dice que están al lado del Océano Pacífico. Bien, después viene el periodo clásico, que fue del año 300 a.C. al 900 después de Cristo. Ya hay una transición de varios años. ¿Ya? Dice que fue la época de mayor desarrollo cultural. Construyeron imponentes ciudades en la selva como Tikal, Copán y Palenque. A finales de esta época, las ciudades fueron abandonadas. Y por último tenemos el periodo postclásico. Lo voy a marcar esto ahí. Ahí lo voy a ir destacando esto. Ya. Entonces tenemos el periodo postclásico que fue del año 900 después de Cristo hasta el 1697 después de Cristo. Ya tras la ruina de las ciudades de la selva, los mayas se desplazaron hacia el norte de la península de Yucatán, donde fundaron nuevas ciudades o engrandecieron antiguos poblados, entre ellos Chichen Itzá, que es lo que aparece acá, bien al norte. ¿Bien? Chichen Itzá. Entonces mi pregunta ahora es para ustedes. Ya aquí pueden ocupar calculadora, pueden a lo mejor ocupar algún cuaderno que sea borrador. ¿Ya? Entonces mi pregunta es, ¿el periodo preclásico cuántos años duró? Si fue del 300 al 2000 antes de Cristo, ¿cuántos años duró el periodo preclásico? Ahora sí pueden levantar la mano, chiquillos. ¿Cuánto habrá durado entonces el periodo preclásico? Si fue del 300 al 2000 antes de Cristo. Matías, ¿Hola? ahí sí te escucho. 1700. 1700, correcto, bien. ¿Cierto? El periodo preclásico duró 1700 años. Mira, aquí lo voy a anotar aquí al lado, ya para que lo recordemos. Aquí lo voy a anotar. 1700 años. Ahí. Voy a poner el puntito también ahí. Ya, 1700 años, ¿cierto? El periodo preclásico. ¿Cuánto habrá durado entonces el periodo clásico, que fue del año 300 al 900 después de Cristo? Ya aquí recordar, 300 antes de Cristo, entonces del 300 antes de Cristo al nacimiento son 300 años. Y ahí después tenemos, ¿cierto? Del año 0, 900 más. ¿Cuánto habrá durado entonces el periodo clásico? ¿11? Ahí sí. Hola, ¿cuánto habrá durado entonces el periodo clásico? A ver, Sí, sí. Tenemos 300, ¿cierto? según yo, 600 años. ¿Cuánto? Según yo, 600 años. Ya. Vamos a ver. Mía. 1200. 1200. Ya. Vamos a ver una tercera opinión para ver si es que está correcto. Martín. 1600. 1600. Chuta. Oye, todos me dan diferentes cifras. A ver. Necesito otra persona que me diga, que me confirme. ¿Cuánto es? Amanda. ¿Me escucha? ¿Sí? 1200.
1200. Andrea, 1200. 1200. Ya estamos, ya se está marcando una tendencia, parece. A ver, 1200. Juan Esteban, 1200. 1200. Gracias. Cristóbal, De 1200. 1200. Renato, 1300. 1300 o 1200. 1300. 1300. ¿Está hablando de Cristóbal o no? Sí. Ya, Cristóbal. 1300 dices tú. Renato, espérame, ahora sí te voy a activar el audio. 1500. 1500 dices tú, chuta, ya. Ya, chiquillos, mira, ahora vamos a ver bien. Ya. Ahora sí, miren. Yo les dije que tenemos, ¿cierto? Este periodo fue del año 300 antes de Cristo al 900 después de Cristo. Es decir, primero tenemos que tener en cuenta que tenemos que llegar del 300 hasta el año 0. Ya, entonces tenemos 300 años, ¿cierto? Y del año 0, ¿cierto? Tenemos 900. Entonces, si sumamos 300 más 900, ¿cuántos años serán? ¿Cuántos son 300 años más 900? Pueden hacerlo con calculadora, pueden hacerlo con los dedos, da igual. ¿Cuántos son 300 más 900? Agustín, 1200. 1200. Por lo tanto, cuidado, ya son el periodo clásico duró 1200 años. ¿Ya? 1200 años. ¿Ya? Así que correcto los que respondieron eso. ¿Ya? 1200 años. Y por último tenemos el periodo postclásico que duró ya después de Cristo. Entonces duró desde el año 900 hasta el año 1697. ¿Ya? Ese fue el rango de años que duró. Entonces, ¿cuántos años serán? Si duró desde el año 900 hasta el 1697. Pueden calcularlo por mientras, ya no hay apuro. Ya desde el año 1697, perdón, desde el año 900 al 1697. Entonces ahí tenemos que hacer un cálculo también matemático. Guillermo. Hola. Sí, te escucho, dale. Desde el año 900 hasta el 1607. 1697. Ah, Eh, seis, 900, ya. 997 años. Ya. 997 años, ya. Veamos, el resto. Isis. ¿Qué? ¿Me escucha o no? No, mister, se me quedó la mano levantada. Ah, ya. Vale. Listo. Christopher Alcántara. En 997. 997. Ya. Estamos escuchando respuestas, ya todavía no confirmo nada. Andrea.
¿Cómo era esa? A ver. 2597. 2597. Ya, pero miren, chiquillos, miren, pensemos. Sabemos de que duró desde el año 900 al 1697. Por lo tanto, aquí tenemos que hacer una operación matemática. Tenemos que restar 1697 menos 900. Ya, hagan esa resta. 1697 menos 900. Ya, hay una parte que es con canje. ¿Ya? Ahora sí pueden levantar la mano. Desde ahora sí. Matías. Perdón, Camila. 797. Ya. Veamos. Gracias, Camila. Juan Esteban. Sería 10.697. 10.000. Nos alejamos mucho, po. 10.000. ¿Mía? 797. Correcto, ya. Bien, chiquillos, los que tenían como respuesta 797 años están en lo correcto. Ya, cuidado, Juan Esteban, no puede ser ese número de cantidad de años, no puede ser mayor a ambos números. Ya, es imposible, no puede ser. Perdón, no puede ser mayor al 1697. Ya, entonces tenemos que el periodo postclásico duró 797 años. Ya, acá la resta era súper simple. Tenían que restar, ¿cierto? 1697 menos 900. Ya, entonces ahí tenemos 7 menos 0, ¿cierto? 7. Después 9 menos 0, 9. Y después tenemos que a 16 quitarle 9. Entonces ahí contamos. De 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. ¿Ya? Y ahí tenemos los 7 restantes. ¿Ya? Entonces 797 años. Entonces si yo les pregunto ahora, teniendo en cuenta lo que hicimos, ¿cuál fue el periodo de más duración que tuvieron los mayas? ¿Cuál fue ese periodo, el periodo más largo que tuvieron los mayas? Perdón. Ahora sí pueden levantar la mano. Ahora sí, desde ahora. ¿Cuál fue el periodo que duró más tiempo? Mateo. 1700 años. ¿Y a qué periodo corresponde ese? Periodo preclásico. Bien, correcto, el periodo preclásico, cierto que duró 1700 años. Luego del periodo preclásico viene, cierto, el periodo clásico y el periodo más cortito fue el postclásico. Ya, ese sería el orden en cantidad de años. ¿Bien? Luego, bueno, acá venía una actividad que dice, crea una línea de tiempo con la información de la cronología. Después, 2, ¿qué tipo de unidad temporal utilizarían en esta línea de tiempo? Esa pregunta para ustedes. ¿Qué unidad de tiempo utilizarían teniendo en cuenta los datos que nos aparecen? ¿Utilizarían el año, el lustro, la década o el siglo? ¿Cuál es la más adecuada? Desde ahora sí pueden levantar la mano, chiquillos. Estaba borrando las que tenían levantadas. Amanda, ¿Sí se me escucha? ¿sí? Los siglos. Ya, los siglos. Emir,
No, no me activa el audio, Emir. Mía, Los siglos y décadas. ya, siglos o décadas. Juan Esteban, Los años y los siglos. los años y los siglos, ya. Eli, Los, los ciclos y los ciclos. bien. Correctísimo, chiquillos. La unidad de medida más adecuada para esta información son los siglos, ya de 100 en 100. ¿Ya? Esa sería la unidad de medida apropiada para esta información. Después la tercera pregunta dice, según los lugares que habitaron los mayas, ¿con qué dificultades se habrán encontrado para fundar sus ciudades? ¿Qué dificultades podrían haber tenido los mayas al fundar sus ciudades? Observando este mapa que aparece aquí. ¿Qué creen que podría haber pasado? ¿Mía? El clima y la lluvia. Ya, bien. El clima, ¿cierto? Que en algunas partes era templado, en otras era seco. Isis, Yo creo que el terreno, porque no se puede hacer, es difícil hacer sociedades en un terreno así como ondulado. Es difícil porque se podrían caer las cosas, el clima también, porque si el clima no se regula, por ejemplo, si es escaso el agua, no, porque no, uno no puede vivir porque el agua es vital para nosotros. bien, Y la vegetación también, porque no podemos quedarnos sin comer, y si no moriríamos. exacto. Gracias, Isis. Nada. Isadora, ¿Me escucha, mister? por supuesto. Em, Matías, ¿El clima? el clima, bien. Eh, Martín, El periodo en que están. tibio, tibio, porque mira, la pregunta hace referencia a... Mira, dice, según los lugares que habitaron los mayas, ¿con qué dificultades se habrán encontrado para fundar sus ciudades, para crear las ciudades? ¿Cómo se llama? Con otra civilidad. ¿Cómo se llama? Civilizaciones. Civilizaciones. Ya se podrían haber encontrado con otros pueblos. Bien. Sí. Y ahí se forman conflictos porque le quitan el terreno, cosas así. Nico, Em, el desierto. ya esa zona que se muestra ahí como con café amarillo. El acceso a esa zona. Bien. Claro, todo lo que me nombran, chiquillos, son dificultades que podrían haber encontrado ellos. Ya, por ejemplo, el acceso a los lugares, porque recuerden de que la parte que está de color verde eran zonas de clima seco y vegetación, mucha vegetación. Entonces, cuando hay mucha vegetación, es difícil el acceso porque tienes que ir cortando árboles, es lento. ¿Ya? Y en segundo lugar, acá en la zona sur, ¿cierto? Que es la que muestra ahí, tenía climas extremos, ¿ya? Es decir, templados y a veces muy fríos, y también mucho bosque. Entonces, para movilizarse de una ciudad a otra era complicado en esa época, ¿ya? Y pensemos que en esos años no tenían herramientas como las que tenemos nosotros ahora. Bien,
más que nada, esta era la clase de hoy. Ahora les voy a mostrar... no, esto es de la próxima clase. Ahora les quería mostrar esta línea de tiempo que aparece acá. Esta. ¿Ya? Esta es una línea de tiempo de los periodos de los que hablamos. ¿Ya? A lo mejor cambian un poco los números, pero se acercan. ¿Ya? Entonces aquí tenemos periodo preclásico, el clásico y el postclásico. Bueno, dentro del periodo preclásico se destacan los siguientes acontecimientos. ¿Ya? Se desarrolla la escritura maya, usan los primeros calendarios solares labrados en piedra, adoptan la idea de una sociedad jerárquica regida por nobles y reyes, se funda la ciudad de Teotihuacán, que es el centro cultural, religioso y comercial de Mesoamérica, ya que es lo que se ve en la imagen. Luego, en el periodo clásico, las altiplanicies, ya que son zonas muy altas, pero también planas, caen bajo la dominación de Teotihuacán, y en algunas partes comienza la desintegración de la cultura y el lenguaje. ¿Ya? Después también dicen que las alianzas mayas estables empiezan a romperse. También se empiezan a generar los primeros conflictos entre las ciudades. La ciudad maya de Tikal se convierte en la primera gran ciudad maya, ya que los habitantes llegan a Tikal e introducen nuevas ideas sobre armas, cultivos, prácticas, rituales y sacrificios humanos. ¿Ya? Y en la última etapa, la postclásica, las ciudades mayas comienzan a ser abandonadas. ¿Ya? Ahí empieza a decaer esta civilización. Ya dice que la ciudad de Chichen Itzá también es abandonada por los toltecas. Hay una rebelión dentro de otra ciudad y es abandonada. También viene aquí la llegada de los españoles en el año 1524. Y finalmente, ¿cierto?, desaparecen los mayas, ¿ya? En el año 1541. Bien, este es el resumen de lo que vimos hoy. ¿Ya? Estos fueron los 3 periodos de los mayas. También esta clase de hoy aprendimos a cómo hacer una línea de tiempo, ¿ya? Espero que quienes no hayan realizado aún la actividad de la semana, la realicen, ya ahí van a tener que aplicar esta estrategia de hacer una línea de tiempo, y la próxima clase vamos a ver ya cómo era la organización de los mayas, ya en profundidad. Vamos a ver quién era la persona con mayor poder y la con menos poder. Vamos a ver cómo era una ciudad maya, entre otras cosas. Bien, chiquillos, así que eso sería más que nada la clase de hoy.